Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Hoy vamos a hablar del Opus Dei, pero dejando de lado todo lo que ya usted sabe acerca del Opus Dei. ¿Cómo? ¿Usted no sabe nada del Opus Dei? Pero si ese grupo ha estado allí desde el 2 de octubre de 1928, a fecha de hoy tiene más de 93 años, casi el siglo. Seguramente usted conoce esto que sus miembros llaman simplemente la obra, ¿no? Bueno, al menos sabrá que lo fundó José María Escrivá de Balaguer, que hoy es San José María. Eso sí, avanzamos. ¿Qué más sabe usted? Lo que la mayoría de la gente sabe es que es una organización en la que participan sacerdotes y laicos. Laicos no como los que pedimos la separación iglesia-estado y el estado laico y todo eso, no. Se trata de creyentes religiosos, en este caso católicos, que no están ordenados como sacerdotes. Y lo que seguramente sabe la mayoría de la gente es que los opusdeístas se ayudan aparentemente entre sí. Contratan preferentemente a otros opusdeístas en sus empresas, se casan con otros opusdeístas o con otras. Es decir, uno con otra o una con otro, porque hasta hoy no tenemos noticias de matrimonios del mismo sexo entre opusdeístas. Aunque yo estoy seguro que pese a su rechazo a la homosexualidad, con el tiempo veremos alguno. Pero bueno, que los opusdeístas funcionan como la gente cree que funcionan los masones, una especie de hermandad que se apoya al tiempo que ejerce un control bastante estricto sobre la vida de sus miembros e interviene en la vida de la sociedad. ¿Cómo lo hacen las sectas? ¿Qué es el motivo por el cual se ha dicho en varias ocasiones que el Opus Dei es una secta? Y quizás usted también ha oído hablar de esto, que muchos identifican con el Opus. Esto es un cilicio. Se lo ata uno en el muslo, según el fundador del Opus Dei, al menos 2 horas diarias. Luego están también las disciplinas, que es un nombre bonito para un látigo de varias colas, con las que uno se azota la espalda al menos una vez por semana, y también suelen dormir en el suelo cada semana, pero esto no es tan conocido. Todas estas cosas incomodan y molestan, pero poco. Según el propio Opus Dei, el cilicio es incómodo. Si no lo fuera, no tendría razón de ser, pero de ningún modo entorpece las normales actividades de una persona, ni mucho menos conlleva derramamiento de sangre. Mientras tanto, la disciplina es algo que se usa una vez a la semana durante 1 minuto o 2 y no producen sangre ni perjuicio para la salud, sino solo una breve molestia. Insiste el Opus en sus páginas web que estos pinchos y látigos causan molestias voluntariamente aceptadas que unen al cristiano con Jesucristo y con los sufrimientos que él voluntariamente aceptó para redimirnos del pecado. Lo cual no explica nada, pero deja la idea de que a Dios le gusta que sus criaturas sufran por él como en pago porque él o su hijo sufrieron por sus criaturas o algo así. Luego está el problema de que el propio fundador del grupo, José María Escrivá de Balaguer, se daba con tanto entusiasmo con las disciplinas que solía dejar rastros de sangre en las paredes de su habitación, aunque luego decía que los demás miembros no debían hacerlo. Y todas estas explicaciones que da el Opus Dei se deben a que le preocupa mucho la mala imagen que dio de la organización el lamentable libro El Código da Vinci de Dan Brown, que al parecer hizo una caricatura exageradísima de cosas como estas, sin prestar atención a la mala imagen que por otros motivos quizás debe tener esta organización, que por lo demás es bastante pequeña, pues tiene unos 90,000 miembros en 80 países. Pero por lo visto sabemos poco de ella, casi todo a guisa de chisme, de cuento, de conseja popular y de libros escandalosos que ocultan cosas que son bastante más serias. Así que para conocer un poco a la obra, el Opus, aunque debería ser la Opus, pero la gente le dice el Opus y no nos vamos a hacer un lío con eso, vamos al principio, vamos a 1928. Es España en 1928 y gobierna como dictador el teniente general Miguel Primo de Rivera, que dio un golpe de estado en 1923 contra el gobierno y consiguió que el rey Alfonso XIII le encargara a él todas las responsabilidades. Ambos por entonces veían con buenos ojos la estrella ascendente de Benito Mussolini en Italia y además el rey adoptaba ciertas posiciones antisemitas, mientras que entre la ciudadanía española, entre el pueblo, se difundían también ideas de izquierda y republicanas que darían como resultado la abdicación del rey en 1931, la Segunda República y de 1936 a 1939 la Guerra Civil que se vio seguida de la dictadura de Francisco Franco hasta 1975. Todo lo cual no debería tener nada que ver con una orden o grupo o movimiento religioso, pero tiene. Decíamos que el 2 de octubre de 1928 un joven sacerdote recién ordenado en 1925 durante unos ejercicios espirituales decide fundar el Opus Dei sin darle ese nombre en ese momento. Su idea era tener un camino hacia la santidad
para personas que no fueran sacerdotes. Al parecer, por entonces, según el reglamento, para ser santo había que ser sacerdote o monje o monja, lo que no deja de ser un inconveniente para muchos que quieren ser santos. ¿Por qué lo hizo José María Escrivá de Balaguer? Porque Dios se lo dijo. O al menos porque tuvo una revelación o iluminación divina y según dice, él vio al Opus Dei. Luego decía que esta organización se fundó a pesar suyo, porque era voluntad de Dios. El asunto a primera vista no parece demasiado problemático. Hay creyentes católicos que desean acercarse más a las prácticas de su iglesia sin necesidad de ordenarse sacerdotes, y Escrivá les ofrecía una ruta a la santidad, pues buen viaje y manden una postal cuando lleguen. Pero Escrivá buscaba algo más. La manera más fácil de entender al Opus Dei, escribió, es pensar en la vida de los primeros cristianos. Ellos vivían a fondo su vocación cristiana, buscaban seriamente la perfección a la que estaban llamados por el hecho sencillo y sublime del bautismo. No se distinguían exteriormente de los demás ciudadanos. ¿Por qué eran mejores los primeros cristianos que los cristianos del siglo XV, XII o XXI? No lo sé. Pero como hemos visto al repasar la historia de otros grupos como los Testigos de Jehová y los Mormones, es común para la gente pensar que hay que imitar a los fundadores de la religión en los primeros siglos. Y esto no sería un problema a no ser porque los datos que tenemos de ese cristianismo primigenio son enormemente escasos. El primer evangelio, el de Marcos, se escribió alrededor del año 70 de la era común, se cree, 37 años después de la presunta muerte de Cristo. Pero Marcos no conoció a Cristo y todo lo que cuenta se lo contaron vía tradición oral, con los problemas que ello entraña y por lo que hicimos un video sobre la existencia del Jesús de los Evangelios que sigue provocando que nos insulten mucho. Y eso que no anotamos que bien, se supone que el Evangelio se escribió en el año 70, pero los primeros manuscritos completos de los Evangelios datan de 300 años después de la muerte de Cristo. No sabemos qué decían los que se escribieron en el año 70. Pero ni Marcos ni los demás evangelistas hablaron de los primeros cristianos, de cómo eran o qué hacían o qué querían. Eso quedó para los padres de la Iglesia que establecieron los fundamentos intelectuales y doctrinales del cristianismo entre el siglo I y mediados del siglo VIII, o sea, bastante tiempo después de los primeros cristianos. Es decir, como pasa en otros grupos e intérpretes, vivir como los primeros cristianos se lo puede inventar uno en buena medida sobre unas bases más o menos vagas que conocemos de textos antiguos, pero no tan antiguos. Esto da a los creadores de grupos religiosos una enorme libertad para organizarlos a su gusto, y es lo que hizo Escrivá con los primeros caballeros que formaron el grupo de 1928. Decía yo que el grupo fue formado por caballeros en 1928. Al parecer Dios le dijo a Escrivá que esto del Opus Dei era asunto de señores y testosterona, y un par de años después Dios se acordó de las mujeres, se volvió a comunicar con Escrivá y este creó una rama femenina del Opus Dei, aunque una rama peculiar y diferente. Es interesante que hoy el Opus Dei se interese mucho en mostrarse como una vanguardia feminista y también a su fundador, pero esa venta resulta muy dura. Escrivá era tan sexista como lo era la Iglesia y más o menos todo el mundo allá por 1930, con la salvedad de algunos republicanos, ni siquiera todos. Así que tomar escritos como el de 1931 que dice que ellas no hace falta que sean sabias, nos conformamos con que sean discretas, y reformularlos, retorcerlos y reinterpretarlos hasta que lloren para plantear que significan algo distinto, resulta un ejercicio inútil. Las mujeres y los hombres se consideran en el papel totalmente iguales, pero quienes lavan, limpian, cocinan y cosen son mujeres, son las asistentes. Y son las que tienen la obligación de parir a la mayor cantidad de fieles que canten las glorias del Señor, porque los anticonceptivos y demás están absolutamente excluidos de la obra y quienes los usen se verán sometidos a las correcciones de la organización. Por eso, para el Opus Dei, una mujer es santa después del 8º hijo. Mi abuela hubiera sido santa y media. Decíamos que la mayor parte de los miembros del Opus Dei no son sacerdotes, sino laicos. Así que tal organización no es una orden religiosa en sí, lo cual no quita que tenga una clara y rígida jerarquía que incluye a miembros del clero y sobre todo, decíamos, a laicos. Hay miembros de varios tipos, todos ellos hacen voto de obediencia absoluta al Opus Dei. En primer lugar están los numerarios que aparte hacen voto de pobreza y celibato y se comprometen a estar 100% disponibles para lo que la obra necesite.
Suelen vivir en centros del Opus Dei, en residencias, y se calcula que forman el 20% de los miembros de la organización. A primera vista, como decía Escrivá, de los primeros cristianos, son gente común y corriente que estudia y trabaja en empleos normales y que no suelen andar por allí diciendo que son miembros del Opus Dei. Son como los topos de la iglesia en el mundo civil, porque imagínense cómo se comportarían y hablarían muchas personas si García, el de personal, fuera un cura con alzacuellos, sotanas del piso y mirada de superioridad moral. Pero García puede ser exactamente eso para todo efecto práctico, aunque traiga traje y corbata, siendo miembro del Opus y sin que nadie lo sepa. Se puede enterar de muchas cosas que nadie pensaría que les va a ir a contar a sus superiores religiosos. Porque lo cuentan. Tienen la obligación de contarlo todo. Han jurado obediencia absoluta. Por esto mismo los numerarios no tienen propiedades. Todo el sueldo que ganan va para la obra. Y si un día necesitan calcetines, sujetadores o un corte de pelo, le piden dinero para ello a sus superiores. Del mismo modo, si la obra quiere conseguir adeptos o entrar en algún país, mandan numerarios a que se integren en su sociedad y busquen nuevos miembros para implantarse. Así, por cierto, fue que el Opus se fue extendiendo de España a México, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Portugal e Italia entre 1945 y 1949 para luego ampliarse sobre todo a Sudamérica y a la Europa del Este y finalmente implantarse en los países excomunistas, principalmente en Rusia. Un detalle menor, los numerarios tienen la obligación de usar el cilicio y las disciplinas según la prescripción de Escrivá, el primero 2 horas diarias y las segundas una vez por semana, porque como dice en el libro Camino, del que hablamos un poco más adelante, bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Da dolor de solo pensar. La otra categoría de miembros y más numerosas son los supernumerarios, que son como la infantería de la organización, pues forman el 70% de los miembros. Están casados o planean estarlo, o sea que no han hecho voto de castidad, están menos disponibles para actividades y le dedican menos tiempo y dinero a la obra, pero han jurado también obediencia total, son intensamente supervisados por sus superiores en todos los aspectos de su vida y pagan una buena parte de su sueldo a la obra. Parte del control de los supernumerarios se logra porque los miembros de la obra solo pueden confesarse con sacerdotes del Opus Dei, de preferencia con su director espiritual. Los supernumerarios no tienen obligación de usar el cilicio y las disciplinas, salvo que les gusten mucho, pero hacen mortificación corporal, es decir, se provocan incomodidades de otro modo, como rezar de rodillas unos misterios del rosario, no apoyarse algún rato en el respaldo de la silla, comer y beber menos de lo que quieren, cualquier cosa que les incomode y que al parecer le da mucho gusto a su Dios. Finalmente se cuentan los agregados que están menos disponibles que los numerarios, pero igualmente hacen voto de pobreza, obediencia y celibato y asumen algunas tareas apostólicas como dar cursos de formación espiritual. Y cuando los hacen tienen que usar el cilicio. Los sacerdotes o diáconos o presbíteros, por cierto, son alrededor del 2% de la organización y la dirigen. Se trata generalmente de hombres que fueron numerarios durante muchos años antes de hacer los votos sacerdotales y como en el resto de la Iglesia Católica no hay sacerdotes mujeres. La vida de todos los miembros del Opus Dei gira alrededor de la obra. Es el centro de sus actividades sociales, sus retiros espirituales, sus reuniones para la oración o para hacer ejercicios espirituales. Es decir, sesiones de indoctrinación y autoexamen para ser mejores cristianos y encontrar, según decía San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la voluntad divina. Y así siguen su camino. Si algo caracteriza al Opus Dei y le ha dado parte de su enorme poder, es su tradicionalismo no solo religioso, sino político, social y sexual, sobre todo en su alianza con los sectores más conservadores de los países donde opera. La vida de los miembros y de la organización se funda sobre un libro, Camino, que publicó José María Escrivá de Balaguer en 1939, precisamente al final de la Guerra Civil, en la cual el Opus Dei, por supuesto, favoreció al bando golpista de Francisco Franco. Cabe decir que la organización mantuvo excelentes relaciones con la dictadura fascista durante su prolongada existencia, llegando a haber varios ministros del Opus Dei en el gobierno franquista, como Mariano Navarro en Hacienda, Alberto Ullastres en Comercio o Laureano López Rodó en Asuntos Exteriores. En 1968, Escrivá pidió al gobierno franquista el título de tercer marqués de Peralta, que trasladó pronto a su hermano Santiago Escrivá.
Por supuesto, ningún ciudadano de a pie puede presentarse ante el gobierno y pedir un título nobiliario, así que se puede tomar esto como parte de la enorme complicidad del Opus y la dictadura. La presencia de miembros del Opus de alto nivel en el gobierno se repetiría con miembros de los gobiernos del Partido Popular, tanto de Aznar, que tuvo a Federico Trillo e Isabel Tocino en sus gabinetes, como de Rajoy, que nombró ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz y ministro de Economía a Luis de Guindos, todos ellos del Opus. En lo religioso, el Opus Dei es integrista, en la medida en que el pensamiento ilustrado, la Revolución Francesa, las libertades, los derechos, la democracia y la igualdad ante la ley les resultan demasiado modernos y, por tanto, totalmente inaceptables. Para el Opus, la organización social y religiosa previa a 1789 es la ideal. Nobleza, rey, iglesia poderosa, vasallos atentos y obedientes que no tienen ni siquiera que entender su religión para seguirla. Lo que viene después de la Revolución Francesa es todo problemático y hay que luchar para regresar a una situación mejor, impulsar el conservadurismo desde todos los ángulos, siempre con obediencia ciega al líder de la organización o al director espiritual que le indican, porque los miembros del Opus Dei no pueden ni siquiera elegir a su confesor. Los miembros del Opus Dei no solo han ocupado altos cargos políticos, sino cargos medios, posiciones en la policía, en la judicatura, en organizaciones diversas, siempre tirando hacia el conservadurismo más radical, que es la esencia del libro de Escrivá, que a lo largo de sus 999 aforismos deja claro que el miembro del Opus Dei tiene como destino, además de la pureza, el ser caudillo, el ser líder en la sociedad. Adocenarte, tú del montón, si has nacido para caudillo. Entre nosotros no caben los tibios, humíllate y Cristo te volverá a encender con fuegos de amor. Y por ello mismo el Opus Dei no hizo nunca proselitismo para conseguir adeptos entre mineros, obreros de fábricas, campesinos, sirvientes u oficinistas menores. El Opus Dei es una organización de la élite para la élite. Es una escuela de cuadros del catolicismo conservador que toma miembros de familias destacadas de la sociedad. Por ello capta adeptos de universidades y escuelas privadas y los prepara para, por un lado, ser profesionistas eficaces y entregados a su trabajo, y por otro, para que en ese trabajo laboren al servicio de la obra de Dios. Y la obra de Dios se hace en el mundo conservador, por ejemplo, como lo hace el supernumerario del Opus Dei Joaquín Lavín, chileno condecorado por Augusto Pinochet y defensor a capa y espada de este aterrador dictador. Y el Opus Dei participó también en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en el Reino Unido. Están también los ministros de la dictadura de Juan Carlos Onganía en Argentina o el regalo de la construcción de parte de la sede del Opus Dei en Buenos Aires, que fue subsidiado por la posterior dictadura de Jorge Rafael Videla. En su particular camino, el Opus Dei fue creciendo. La jerarquía eclesiástica vio con buenos ojos la iniciativa de Escrivá, pero esta no tuvo reconocimiento jurídico, hablamos del derecho canónico, jurídico a nivel de la Iglesia, sino hasta 1941, ya en plena dictadura, cuando el Opus fue aprobado por el obispo de Madrid como Pía Unión, es decir, unión piadosa. En 1943, Escrivá creó además la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, figura jurídica que permitió que presbíteros y diáconos se asociaran a la organización y que ésta pudiera ordenar a sus propios sacerdotes pese a no ser una orden religiosa. Y ese es el eje de su peculiaridad. En 1950 el Vaticano reconoció a la obra como instituto secular, con lo cual pudo regirse con sus propios estatutos autónomos. Es decir, el Opus Dei se fue configurando como un poder independiente dentro de la Iglesia, un poder que no rendía ni rinde cuentas a nadie, más autónomo que las propias órdenes religiosas, lo cual llegó a su culminación el 28 de noviembre de 1982, cuando Juan Pablo II erige al Opus Dei como prelatura personal, lo que quiere decir que una sola persona tiene la autoridad absoluta en el grupo, el prelado del Opus Dei. Según datos más o menos recientes, pero nunca del todo precisos, la obra tiene actualmente unos 500 colegios y universidades por todo el mundo, medio centenar de radios, 12 productoras de cine y televisión, 604 periódicos y revistas y 38 agencias de noticias. Casi todo lo que uno pueda buscar sobre el Opus Dei en Google, por ejemplo, tendrá como primera opción un enlace al propio Opus Dei, que tiene una poderosa y amplia presencia en Internet. Además de su página, tiene cuentas de YouTube, con menos seguidores que esta, por cierto, en Facebook, en Instagram, una multitud de cuentas en Twitter y, por supuesto, cuenta en TikTok. Es su forma de difundir su mensaje. Hasta aquí, sin embargo, el Opus Dei es una organización bastante legítima. Uno puede no aceptar sus creencias religiosas o su conservadurismo, o denunciar su sexismo y su homofobia, que son como las de todo el catolicismo conservador. Por eso el Opus Dei tenía tan buenas relaciones con Juan Pablo II, por ejemplo. El problema no es ese.
El problema es que según muchos el Opus Dei tiene más doblez que un taller de origamis y no todo es tan sencillo y claro como un simple tema doctrinario. Ya en la década de 1940, el entonces superior general de los jesuitas, Vladimir Ledochowski, le dijo al Vaticano que consideraba al Opus Dei un gran peligro para la Iglesia en España por su carácter secretivo, llamándolo una forma de masonería cristiana. Y ya sabemos que la masonería es fuente de enormes temores y angustias en la Iglesia católica y entre los conservadores políticos. Sin embargo, quizás la masonería de la que ya hemos hablado aquí es bastante más inocente que el Opus Dei. Los expertos en sectas como la doctora Janja Lalich dicen que uno de los elementos clave que diferencian a una religión de una secta es que en la religión, pese a que hay directrices sobre cómo vivir, sigue habiendo libertad y un pensamiento independiente, y en una secta no los hay. Los miembros de la secta deben tener un compromiso sin cuestionamiento hacia su líder y el cuestionamiento y la duda se desalientan pero pueden ser incluso castigados. Se usan prácticas de control mental, agotamiento, oración repetida, sesiones de denuncia de otros miembros, poco sueño. Hay una microgestión de las vidas de los adeptos minuto a minuto en cada acción de la vida. Hay una convicción de elitismo, de que los miembros son especiales, lo que lleva también a una mentalidad de nosotros contra ellos. El líder no rinde cuentas a ninguna autoridad. Se enseña que el fin justifica los medios y esto justifica desde grandes atrocidades hasta pequeñas mentiras, como vamos a ver. El liderazgo controla a los miembros mediante la venganza o la culpa. El miembro debe romper sus lazos familiares y de amistad para dedicarse completamente al grupo. Hay un enorme esfuerzo de proselitización y los miembros más leales se convencen de que es imposible la vida fuera del contexto del grupo. No se puede negar que muchas de estas características están presentes en el Opus Dei, sobre todo la proselitización, que se realiza sobre todo hacia adolescentes entre los 14 y 16 años, la edad ideal, mediante invitaciones a actividades inocentes, reuniones, campamentos, guitarreadas, excursiones, fogatas, juegos y actividades de compañerismo donde aparece de pronto el libro Camino. Esto también se hace en las escuelas del Opus Dei, que son numerosas, o en las que tiene contrato en España para ejercer la capellanía y dar la clase de religión, además de lugares como la Universidad de Navarra, que pertenece enteramente a la obra. Los muchos otros emprendimientos sociales en los que está implicado el Opus también son utilizados como fuente de adeptos. Pero según informes de exmiembros del Opus Dei, el joven que se acerca a la organización o entra en ella puede y debe mentir a sus padres al respecto si estos no ven el asunto con buenos ojos. Se justifica la mentira desde el principio. Como ocurre en las sectas, cuando alguien pide la admisión, no sabe todas las obligaciones y restricciones a las que se va a ir viendo sometido de modo sistemático y progresivo. Después de un tiempo, si las autoridades consideran que el candidato es adecuado, se le admite al Opus Dei, pero no sin antes hacerle un estudio médico exhaustivo. Para algunos la selección de miembros tiene algo de eugenésico, pero estos podrían ser solo cuentos de gente enfadada. El control sobre los numerarios es abrumador. No solo desde las jerarquías superiores, sino de los propios compañeros, aunque llamarles compañeros tampoco es demasiado preciso, ya que la camaradería al interior de los numerarios tampoco está bien vista. Así, como relata un extenso reportaje argentino de 2018 a cargo de Paula Vistañino, los numerarios deben levantarse al instante en el que suena el despertador, ducharse en 3 minutos, elegir el lugar más incómodo en la tertulia, comer menos de lo deseado, privarse de los gustos, rechazar toda clase de regalos o desprenderse de ellos si se les dan, permitir que su correspondencia sea leída antes de recibirla o enviarla, pedir permiso una y otra vez para todo, para bañarse más de una vez al día si es verano, para escuchar música o ver televisión en los espacios comunes, para comprar cualquier cosa, para salir a la calle, para hablar por teléfono, para visitar a un familiar muy enfermo o para ir al médico. La obra además anima a los numerarios a romper sus vínculos familiares y de amistades previos a la obra. Cuando se habla de entrega plena no es una metáfora, se habla de entrega plena, absoluta e incondicional. Además, cuenta la periodista, todos vigilan a todos y entonces el control es constante. Un hermano observa cualquier detalle fuera de lugar y se lo informa al director, que lo autoriza o no a hacerle la corrección al pecador. El pedido de autorización para hacer la corrección hace que los directores sepan todo. Ellos no lo llaman control, sino ayuda en la lucha por la santidad. El horror al sexo, heterosexual pero sobre todo homosexual,
colabora con la idea de que la entrega a Cristo no admite opción y se debe evitar que haya cercanía, amistad o algo más entre numerarios. Están prohibidas las expresiones de afecto físico y los numerarios no pueden ser amigos entre sí. Si quieren hablar con alguien, que sea con su sacerdote, su confesor y director espiritual. Para eso tienen además una confidencia semanal con donde tienen que contarle todo. Absolutamente todo lo que les ocurre, todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que hacen. Y el secreto de confesión, que se supone una de las pocas cosas verdaderamente sagradas dentro de la Iglesia Católica, tampoco existe al interior del Opus Dei. El confesor debe hablar con sus autoridades de los hechos y datos que reciben confesión de cada miembro, porque no hay vida privada alguna cuando eres parte del grupo. Y claro, si nos cuentan que esto lo hacen dentro de la cienciología o en los grupos de Hare Krishnas o de adeptos a Osho, diríamos de inmediato que se trata de un control sectario destructivo. Pero cuando se dice que el Opus es sectario, la reacción es inmediata y directa. A lo largo de casi un siglo, la organización ha desarrollado un amplio y cuidadoso argumentario contra todos los datos que la ponen en cuestión y presentan esa argumentación en todos sus medios, sobre todo en Internet. Y allí puede encontrarlas usted. El secretismo del que se suele acusar al Opus Dei no es tanto sobre su existencia y métodos, sino sobre su accionar a los niveles del poder, su capacidad de influir decisivamente en personas que, siendo sus miembros, ocupan espacios que supuestamente deben servir para atender a las necesidades de un país, de una ciudadanía y no de la religión. ¿Cómo va a abordar un caso de violencia de género, de homofobia o de violación un juez del Opus Dei del que sabemos que tiene que darle cuentas de todo lo que hace a su confesor y que este confesor va a trasladarlo a autoridades que tienen intereses determinados, muchas veces distintos a los de la gente de la calle, y que pueden imponerle acciones al juez? ¿Y qué pasa si el ciudadano no sabe que un juez, o bien un policía, un ministro, un director general de algo, un responsable del otorgamiento de créditos en un banco, un distribuidor de libros, un dueño de farmacias, es del Opus e impondrá los criterios de la organización por sobre su responsabilidad profesional y ante el público? Tener creencias cuestionables es una cosa, imponerlas por la vía de la clandestinidad es otra muy distinta, y es esa la que debe preocuparnos, sobre todo porque, siguiendo una estrategia antigua de la Iglesia Católica, el Opus Dei lo cubre todo con el velo de la piedad, de la voluntad de Dios, del amor cristiano y de la sumisión al Creador, que luego le imponen al resto de la sociedad. Esto genera y ha generado un enorme poder. El fundador de la obra del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, murió el 26 de junio de 1975, fue beatificado por Juan Pablo II el 17 de mayo de 1992 y canonizado como santo de la Iglesia Católica el 6 de octubre de 2002. Su sucesor al frente del Opus fue Álvaro del Portillo hasta 1994, al que siguió Javier Echeverría hasta 2016, y desde entonces encabeza la organización Fernando Ocaris Braña. Paradójicamente, hijo de refugiados republicanos españoles que huyeron del franquismo a Francia debido a la guerra civil, motivo por el cual este hombre nació en París en 1944. Para terminar, hay que señalar que, como en el caso de muchas sectas destructivas, hay numerosas organizaciones de exmiembros del Opus Dei que sirven como centros de apoyo mutuo y de denuncia de las prácticas que el grupo lleva a cabo dentro de sus residencias, en ese mundo cerrado, opaco y enormemente medieval en el cual cocina su manejo del poder que tiene. Si tiene tanto poder como se le atribuye o más o menos es asunto de especulaciones, pero sí tiene poder, tanto en el Vaticano como en los países donde está implantado, sobre todo en el continente americano, y lo ejerce de manera oscura, antidemocrática y por tanto preocupante. Que la vida de los miembros del Opus Dei, en particular de los numerarios, sea aterradora, debe ser motivo de preocupación no solo para quienes no tienen compromisos religiosos, sino, pensaría uno, también para los propios fieles católicos. Pero que el Opus Dei, sus ideas, su odio al progreso y al avance social, su desprecio a la mujer, su homofobia y su rechazo a la democracia, su cariño por noblezas y monarquías absolutistas tenga influencia en nuestra vida, debe ser preocupación de todos. Por lo menos eso pensamos algunos. Estamos hablando de una organización de 95,000 miembros, según datos no demasiado precisos de 2018, de los cuales 93,000 son laicos, 57% de ellos mujeres, y son controlados por 2,115 sacerdotes. Y ese número, 2,115 sacerdotes,
es demasiado pequeño como para permitir que tenga una influencia tan desmesurada sobre nuestras sociedades. Todo ello, repito, más allá de que sus creencias puedan y deban ser cuestionadas, criticadas y refutadas, que resulten repugnantes a un mundo progresista y a un tiempo de búsqueda intensa de igualdad, justicia y razón, por encima de la desigualdad, la injusticia y la fe. Y por eso deberíamos saber cada día más sobre el Opus Dei y lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, evitando así que desde la religión se cumpla el dictado que, según el ateo George Orwell en su novela Rebelión en la Granja, parodia y fábula moral contra el autoritarismo stalinista, establece el dictatorial cerdo Napoleón. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y el Opus Dei y su gente no deberían ser más iguales que el resto de los habitantes de los países donde actúan. ¿No cree usted?